Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto poder saludarlos en esta nueva semana para seguir con nuestro proyecto de recorrer la Biblia, ¿no? Hemos comenzado en Génesis 1, ya estamos en Éxodo. Hoy nos toca considerar los capítulos 14 y 15 de este maravilloso libro, donde nuevamente extraeremos varias lecciones para nuestra vida, ¿no? Para nuestro provecho, porque, bueno, ese es el propósito, ¿no? de la escritura de este hermoso libro que el Señor nos ha dejado para guiar nuestros pasos, para guiar nuestra vida. El título que elegimos para hoy es El dilema de las aguas, ¿no? Recién sobre el final del tema ustedes se van a dar cuenta del porqué de este título, ¿no? El dilema de las aguas. Y nuestra lectura va a comenzar en el capítulo 14, versículo 1, donde el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas que den vuelta y acampen frente a Pihairot, entre Magdol y el mar, frente a Baal Zafón. Acamparán frente a este lugar junto al mar. El versículo 2 dice: porque Faraón dirá que los israelitas andan errantes, encerrados en el desierto. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y manifestaré mi gloria en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Es interesante cómo comienza la historia, ¿no? La semana pasada habíamos visto cómo el Señor sustentó a su pueblo una vez que los saca de Egipto en el desierto, cómo los protegía con esa columna de fuego por las noches y la nube de día. En ambas se manifestaba la presencia de Dios junto a su pueblo en la travesía del desierto. Y ahora Dios le da este mandato a Moisés, ¿no? Que se den vuelta, que cambien el rumbo y que acampen frente al mar. Sin dudas es interesante lo que nos plantea este texto, porque todo lo que va a pasar después, ¿no? El cruce del Mar Rojo por parte de los hebreos, por parte de los egipcios persiguiéndolos, las aguas tragando a Faraón y su ejército egipcio, todo formaba parte de un plan y de una estrategia diseñada por Dios, ¿no? Moisés, como sabemos, fue criado en las cortes del faraón en Egipto. Entre la educación que él había recibido tenía enseñanza militar. Moisés sabía sin dudas de estrategia. Sin embargo, no es la estrategia de Moisés la que va a prevalecer, ¿no? En esta situación, sino que la estrategia es de Dios, ¿no? Porque fue Dios el que le dijo: den vuelta, vayan a ese lugar y acampen junto al mar. Algo que inclusive parecía contra todo pronóstico. Ningún general quizás hubiera dado esa orden, porque no parecía con sabiduría, ¿no? Acamparse en un lugar donde iban a quedar ante un eventual ataque encerrados, que de hecho fue lo que después pasó, ¿no? Sin embargo, Dios tenía sus planes, Dios tenía sus propósitos y Dios diseñó la estrategia para Moisés y para su pueblo. La parte del pueblo, ¿cuál fue? Simplemente obedecer, ¿no? El versículo 4, en la parte final, dice: y ellos lo hicieron así. Dios diseña la estrategia, Moisés y el pueblo obedecen. Y acá hay una gran lección práctica para nuestra vida, ¿no? Antes de avanzar, quiero comentarla. Y esa gran lección es que quizás muchas veces nosotros fracasamos, no tenemos éxito en nuestras luchas, luchas espirituales, luchas diarias, ¿no? de nuestra vida, luchas en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en cualquier ámbito que ustedes puedan llegar a imaginar. Muchas veces quizás fracasamos porque no seguimos la estrategia de Dios, sino que seguimos nuestra propia estrategia, ¿no? Creo que esta es una gran lección que podemos aprender en el inicio de este capítulo. La estrategia que llevó a la victoria a Israel fue la estrategia de Dios. ¿Cuál fue la parte de Israel? Obedecer, ¿no? Creo que haríamos bien en incorporar esto a nuestra vida, ¿no? Pedir a Dios quizás en oración sabiduría para saber escuchar cuál es su estrategia, ¿no? Para cada una de las situaciones de la vida o para cada una de las batallas que tenemos que dar. Si seguimos la estrategia de Dios, la victoria va a estar asegurada. Continúo entonces con el relato. El versículo 5 dice que cuando avisaron al rey de Egipto
que el pueblo de Israel huía, el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos dejado ir a Israel? ¿No? El versículo 6 dice que Faraón preparó su carro, llevó consigo a su ejército, llevó, dice el versículo 7, 600 carros elegidos, ¿no? Junto con todos los carros de Egipto y los capitanes de ellos, el ejército más poderoso del mundo. No nos olvidemos que en esta época, cuando Dios libera a Israel de Egipto, Egipto era el país más poderoso del mundo, era la potencia que predominaba en toda esa región, ¿no? Y de allí fue que Dios lo sacó, y desde allí ahora iba a salir toda esta persecución contra Moisés y el pueblo hebreo. Todo el ejército del faraón, el ejército del país más poderoso del mundo en ese momento, va contra Moisés y contra los hebreos que, según habían acatado ellos la orden de Dios, como vimos recién, estaban acampados allí junto al mar. El versículo 9 dice que los egipcios los persiguieron con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, y los alcanzaron cuando acampaban junto al mar, al lado de Piairot, frente a Baal Zephón, ¿no? El lugar donde Dios había indicado. Cuando Faraón se hubo acercado, los israelitas alzaron los ojos y vieron a los egipcios que venían tras ellos, y los israelitas se atemorizaron en gran manera y clamaron al Señor. Nosotros muchas veces utilizamos, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, cuando tenemos problemas, cuando nos sentimos quizás atrapados en alguna situación, decimos: estoy entre la espada y la pared, ¿no? Una frase muy conocida. Bueno, acá los israelitas estaban entre la espada y la pared, una pared de agua, ¿no?, la pared del mar, pero a la vista humana estaban atrapados entre la espada y el mar, entre la espada y esta pared de agua. Entonces dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste a morir en el desierto? Es decir, empezaron a quejarse, y muchos de ellos quizá a arrepentirse, ¿no?, de haber salido de Egipto. Pero en el versículo 13, Moisés dice al pueblo: no teman, manténganse tranquilos. El Señor peleará por ustedes, dice el versículo 14, estén tranquilos. Qué tranquilidad, ¿no? Como lo hemos visto ya en varios de los temas que venimos compartiendo, qué tranquilidad distinta tenemos cuando a través de la fe tenemos la seguridad de que Dios pelea por nosotros, ¿no? Cuando es uno el que tiene que ir a la batalla, cuando es uno el que tiene que combatir en distintos frentes de la vida, muchas veces, lógicamente, podemos tener temor y nos vamos a encontrar contra enemigos mucho más grandes que nosotros, ¿no? Sean personas o sean pasiones o sean lo que sean, esos enemigos muchas veces son más poderosos que nosotros, la mayoría de las veces quizás. Pero qué distinto cuando el Hijo de Dios confía, ¿no? Cuando el cristiano confía, está tranquilo y tiene la seguridad de que, como está prometido en innumerables versículos de la Biblia, Dios pelea por sus hijos, ¿no? Qué confianza y qué tranquilidad se logra cuando uno confía de esa manera. En el versículo 15 dice que entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen. Tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas lo crucen en seco. Cuando leía esto me acordaba otro famoso dicho, ¿no? Recién hablábamos de la espada y la pared. Hay otro dicho muy conocido que dice: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, es como que Dios, que iba a obrar, ¿no?, poderosamente en favor de su pueblo, le dice a Moisés: bueno, marchen, ¿no?, hagan su parte también, ¿no?, pongan en práctica la fe. La fe es acción, ¿no? La fe no es muchas veces quedarse de brazos a mirar, algunas veces sí, pero otras veces la fe requiere acción, ¿no? Dios dice: hagan tal cosa, y ahí es donde se manifiesta, ¿no?, Dios para sanación, para liberación y para victoria de su pueblo. El versículo 19 dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y también la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Dios en movimiento, ¿no? Dios desplegando allí su ejército, el más poderoso, mucho más poderoso que el ejército más poderoso que el mundo pueda tener, ¿no? E iba entre el campamento de los egipcios, dice el versículo 20, y el campamento de Israel.
Era nube y tinieblas para los egipcios y alumbraba a Israel de noche. Y en toda esa noche nunca se acercaron los unos de los otros. Realmente un milagro, realmente la mano de Dios al timón de las circunstancias, ¿no? Esa misma columna que era luz para los israelitas, era tinieblas para los egipcios. Esa misma presencia que iluminaba el camino de Israel, oscurecía el camino de los egipcios. Y a pesar de tenerlos ahí, ¿no?, quizás uno diría al alcance de la mano, rodeados, atascados entre el gran ejército y el mar, no se pudieron acercar por obra y gracia de Dios. No se pudieron acercar porque Dios peleó en lugar de su pueblo. Dios movió sus fichas, ¿no?, en esta guerra y obviamente fue para la victoria. Dice el versículo 21 que Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor retiró el mar mediante un recio viento oriental toda esa noche. Y el mar se secó y las aguas quedaron divididas. Esto es lo que dice el relato bíblico y lo que los cristianos creemos por fe. He visto a lo largo de mi vida muchas documentales, ¿no?, intentando explicar cómo fue que se secó el mar para que los israelitas pasaran. La Biblia es clara y obviamente se requiere fe, ¿no? Como muchas cosas se requiere fe para creer en el relato. Pero lo que la Biblia dice es que Dios trajo un viento que separó las aguas y de esa manera los israelitas primero y los egipcios después, aunque no lo iban a lograr, atravesando, ¿no?, el mar. Pero fue Dios, a través de la acción del viento, el que separó las aguas. No hay otra explicación para esto, ¿no?, en la Biblia, más que la que se nos está dando. Y acá nuevamente aparece Dios utilizando, esto lo recalcamos y lo vimos cuando estudiamos hace 2 o 3 semanas atrás lo de las 10 plagas de Egipto, ¿no? Dios utilizando los elementos, en este caso el viento, ¿no? Dios utiliza el viento para librar esta batalla, para cumplir con sus propósitos. Así como en Dios se lo ve utilizando el fuego, utilizando muchas veces la tierra, acá Dios utiliza el viento, ¿no?, como un arma para poder llevar a Israel a un lugar seguro. El versículo 22 dice que entonces los israelitas entraron en medio del mar en seco, con el agua, con una muralla a la derecha y a su izquierda. El versículo 23 dice que los egipcios los siguieron, entraron tras ellos hasta el medio del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo, y a la madrugada, desde la columna de fuego y nube, el Señor miró el campamento egipcio y lo perturbó, ¿no? Empezaron a tener problemas. Los egipcios, cuando estaban cruzando el mar detrás de los hebreos, se le empezaron a salir las ruedas de las carretas, dice, ¿no? Y bueno, distintos trastornos que le dificultaron el paso, que los demoraron, que le dieron tiempo a Israel para poder pasar en seco hasta el otro lado. Y en el versículo 26 dice que el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y cuando amanecía, Moisés extendió su mano sobre el mar, que se volvió con toda su fuerza. Al huir, los egipcios se encontraron con el mar y el Señor los derribó en medio del mar. El agua volvió y cubrió los carros, la caballería, todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, dice, ¿no?, el relato. Hacía unas horas atrás, el ejército más poderoso del mundo, ¿no?, desplegado allí en la batalla contra Moisés y el pueblo, pero en realidad estaban peleando contra Dios, ¿no? Y cuando se pelea contra Dios, el resultado para quienes lo intentan es este, ¿no? La victoria de Dios fue absoluta, fue total. No estaban más, ¿no? Hace unas horas uno podría haber visto sobre el desierto ese gran ejército, el más importante de la época. Ahora, ¿dónde estaba ese ejército? No estaba más, estaba cubierto por las aguas. La victoria de Dios siempre es absoluta, ¿no? Es absoluta y no hay chance, ¿no?, para los enemigos. El versículo 31 dice que Israel vio este grandioso prodigio que el Señor ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo, ¿no? Y así termina el capítulo 14 de Éxodo y tiene su continuidad este relato en el capítulo 15, que se titula El canto triunfal
de Moisés. Tiene varias estrofas poéticas porque es el canto de Moisés y de María, ¿no?, su hermana. Es el canto del pueblo alabando a Dios, engrandeciendo a Dios y agradeciéndole por ese prodigio que había hecho por ellos, ¿no?, por esa salvación tan grande que Dios había obrado en su favor. Lo cual también nos recuerda que debemos ser agradecidos con Dios, ¿no? Cuando Dios nos libera, cuando Dios nos da victorias, debemos acordarnos de agradecer y de engrandecer el nombre de Dios, ¿no?, que nos libra y nos da la victoria. Yo voy a leer nada más que el versículo 11, porque ahí resume un poco la idea, ¿no?, de este canto poético. Dice: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿No? ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Ninguno de los dioses egipcios, que obviamente no existían, podía llegarle ni siquiera al talón, ¿no?, como solemos decir, al único Dios verdadero, ¿no?, a nuestro Creador, al Dios que adoramos. ¿Quién como Él, ¿no?, entre los dioses y los dioses con minúscula, ¿no? ¿Quién como tú? Dice: magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas. Es interesante, y acá en el canto esto también se menciona. Yo los invito a que ustedes lo puedan leer en su casa. Yo por cuestión de tiempo no lo puedo hacer, pero lo invito a que ustedes lean todo el capítulo 15 completo, ¿no?, este maravilloso canto de agradecimiento de Moisés, de María, del pueblo. Y allí queda claro que este triunfo, ¿no?, que el pueblo, por la gracia de Dios, iba a tener sobre Egipto, iba a ser muy significativo también para lo que venía, porque los pueblos que ellos tenían que ir a conquistar escucharon acerca de esto y sabían lo que Dios había hecho allí en el mar y sabían lo que Dios había hecho en Egipto, y todo eso fue preparando, ¿no?, el camino para las victorias futuras también que Israel iba a tener. Vamos a considerar, para ir cerrando nuestro estudio de hoy, desde el versículo 22 en adelante, ¿no?, allí Éxodo 15, del 22 en adelante, y vamos a dilucidar por qué le hemos puesto a este tema el dilema de las aguas, ¿no? El versículo 22 dice que Moisés condujo a Israel del Mar Rojo al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber el agua de Mara porque era amarga. Por eso la llamaron Mara, que significa justamente amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijeron: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un árbol que echó en el agua y el agua se endulzó. Nuevamente Dios utilizando, ¿no?, elementos naturales para obrar sus prodigios, ¿no? Un pozo de agua que era amarga, que no se podía tomar. Dios lo que hace es hacer que echen allí un árbol, ¿no?, y a través de eso purificar, ¿no?, de una manera obviamente milagrosa, con la intervención divina, purificar esas aguas para que las pudieran beber, ¿no?, endulzarlas. Pero, como decíamos, utilizando elementos naturales, ¿no? Allí les dio normas, dice también, y ordenanzas, y allí los probó, ¿no? Dios probó. Muchas de las dificultades que pasamos en la vida son una prueba, ¿no?, para nosotros. A ver qué clase de creyentes o de fieles somos, ¿no? Una vez escuché de boca de un gran cristiano, ¿no?, que conocí, que dijo: el Señor prueba, ¿no?, qué clase de soldados somos, ¿no? O sea, si todo el camino es llano, si todo viene servido, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el desarrollo del carácter? ¿Dónde está la preparación, ¿no?, para la vida futura que Dios nos promete? En el versículo 26 dice que Dios dijo: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y asentaron allí junto a las aguas. El dilema de las aguas, ¿no? Ese era el título de hoy. Todavía no les dije por qué, ¿no? El dilema de las aguas. Cuando los israelitas salen, ¿no?, o mejor dicho, cuando Dios comienza a obrar sus prodigios allí en Egipto, ¿no?, para que los israelitas pudieran salir, cuando comienzan las 10 plagas, ¿recuerdan cuál fue la primera, ¿no? La primera plaga fue que las aguas del Nilo se volvieron sangre,
¿no? Esa fue la primera plaga en Egipto. Ahí tenemos unas aguas, ¿no? Las del Nilo, vueltas en sangre. Hoy vimos que cuando iban por el desierto, llegan por estrategia divina, en un momento ellos son acorralados entre el ejército y el mar, y Dios abrió las aguas del Mar Rojo, nuevamente las aguas, ¿no? Como protagonistas. Y ahora, en el final del capítulo 15, nos encontramos que camino de 3 días tenían sed y no tenían agua para tomar. El agua que encontraban no servía, no era para tomar. Nuevamente las aguas, ¿no? Las aguas del Nilo, las aguas del Mar Rojo, las aguas que no podían beber. Por eso titulamos El dilema de las aguas. Y yo me puse a reflexionar en esto, ¿no? Y lo quiero compartir con ustedes en el final de la presentación de hoy. Cuando las aguas son la de los otros, ¿no? En el caso de las aguas del Nilo, es una cuestión, ¿no? Cuando Dios obra y nosotros somos espectadores y las aguas son la de los otros, ¿no? Las aguas del Nilo, es una cuestión. Cuando las aguas son las aguas quizás de las circunstancias, ¿no? Como las aguas del mar, que circunstancialmente los tenían a ellos atrapados, ¿no? Que no había camino visible por el cual continuar. Cuando las aguas son las aguas de las circunstancias, es otra cuestión, diferente a cuando son las aguas de los otros, ¿no? Como el caso del Nilo. Pero cuando las aguas, ¿no? Son las aguas que hemos de beber, ¿no? Son las aguas propias, es otra cuestión mucho más sensible todavía para nosotros. No sé si me siguen, ¿no? En la alegoría que quiero hacer. Las aguas del Nilo representan las aguas de los otros, ¿no? Los problemas de los otros, las cuestiones de los otros. Las aguas del Mar Rojo son las aguas de las circunstancias, que muchas veces Dios las abre en nuestro favor, otras veces no entendemos por qué, hay que esperar, pero son las aguas de las circunstancias. Ahora, cuando lo que nos afecta son las aguas que hemos de beber, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a confiar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tener fe? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a esperar, ¿no? en el Señor? Es interesante, ¿no? Que pensemos y analicemos esto. Dios iba a escuchar el clamor de ellos, ¿no? Porque uno podría decir, y sería fácil juzgar a esta gente, de decir, hace, no sé, unas semanas, unos pocos meses, vimos a Dios transformar en sangre las aguas del Nilo. Hace unas semanas vimos a Dios abrir el mar. Y ahora esta gente murmura y se queja porque van 3 días y no encuentran agua para tomar. ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso no vieron lo que Dios hizo en Egipto? ¿No vieron lo que Dios hizo en el Mar Rojo? Bueno, digo, sería fácil para nosotros juzgarlos, pero muchas veces, ¿no? Nosotros hacemos lo mismo. Por eso digo, no es lo mismo las aguas de los demás, las aguas de las circunstancias, que las aguas que hemos de beber, ¿no? Es lo más sensible de todo. Cuando se trata de las aguas que hemos de beber, ¿hasta dónde estamos dispuestos a esperar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a confiar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tener fe? Dios en su misericordia le iba a dar allí la orden a Moisés, ¿no? A través de ese árbol, ¿no? Para endulzar las aguas, y les iba a dar agua. Pero Dios iba a hacer mucho más que eso, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿no? Hay un texto que así dice en la Escritura. Y termina el capítulo 15 diciendo que encuentran un lugar con 12, no con uno, sino con 12 pozos de agua y con 70 palmeras. Y acá podríamos terminar, ¿no? Porque obviamente 12 pozos de agua y 70 palmeras es una gran provisión, ¿no? Para un pueblo que hasta hace unos días estaba preocupado porque decía, ¿de dónde vamos a sacar agua? ¿No? Dios le da en abundancia. Pero me llamaron la atención los números, ¿no? Es una idea personal, puedo estar quizá equivocado o no, pero me llamó la atención los números, ¿no? O la cantidad de pozos y la cantidad de palmeras, porque hay una gran coincidencia que quizás Dios lo permitió para que muchos de ellos lo pensaran de esta manera o lo reflexionaran, ¿no? 12 pozos de agua. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? ¿Cuántos eran los hijos de Jacob, del cual derivaron las tribus? Eran 12, ¿no? Con lo cual uno podría decir
un pozo para cada tribu, con lo cual Dios estaría demostrando que tiene provisión para cada uno de sus hijos. Ninguno se iba a quedar sin beber. Un pozo de agua para cada tribu, ¿no? Creo que es interesante pensarlo de esta manera. Y las 70 palmeras, no sé, lo primero que vino a mi mente cuando vi este número 70, me acordé de un estudio que hicimos hace algunas semanas atrás, que cuando Jacob entra a Egipto, ¿no?, con sus hijos, con el gran hambre, ¿no?, que había sobre la tierra, ¿se acuerdan cuando vimos ese estudio al final del libro de Génesis? Cuando Jacob entra allí con sus hijos, sumado además José, ¿no?, que ya estaba allí en Egipto, la Biblia da un número de la casa de Jacob que entra a Egipto, y justamente son 70, ¿no? 70 fueron los que entraron a Egipto, se multiplicaron, pasaron siglos, fueron oprimidos, ahora Dios los sacó, ¿no?, prodigiosamente de allí. Imagínense si no habrá sido esto simbólico para muchos de ellos, o quizás alguno lo habrá pensado, ¿no? Ahora estaban a la sombra de 70 palmeras, ¿no? El mismo número de personas que entró a Egipto, curiosamente, digo, es un dato, ¿no?, que es una interpretación mía, lo vuelvo a reiterar, pero ahora son 70 las palmeras que le están dando sombra. Y quizás algunos de ellos pensaron en esto, ¿no? 70 palmeras dando sombra, 70 fueron los descendientes de Abraham que entraron a Egipto. 12 pozos de agua, 12 son las tribus de Israel. Pero todo esto nos lleva a lo más importante. Dios hace provisión para sus hijos, ¿no? Dios hace provisión para sus hijos. Dios diseña las estrategias, nuestra parte simplemente es obedecerlas y tener fe, tener confianza. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy. Estamos contentos. El otro día estaba mirando con mi hijo, adolescente, que es quien edita, ¿no?, el video y me da una mano con la parte tecnológica. Estábamos viendo que tenemos gente que nos ha seguido desde distintos países, ¿no? Algunos vimos de México, de Colombia, de Chile, por supuesto de Argentina. Así que estamos muy contentos, ¿no?, de poder sembrar esta semillita de la palabra de Dios, y agradecerles, como siempre digo en cada video, a ustedes que son los que comparten y los que nos ayudan a difundir, ¿no? Así que los invitamos a que lo puedan seguir haciendo. Si aún no lo hicieron, acuérdense también de suscribirse al canal gratuitamente y de darle un like, ¿no? Todo eso ayuda a que haya más visualizaciones y que el mensaje llegue a más personas. Que Dios los bendiga y los esperamos en 7 días con un nuevo video.